Gracias, hermanos. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Gracias por su paciencia. Voy a permitirme robarles 15 minutos más de culto. Disculpe, pero como han visto, hemos estado bien llenos, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Está usted dispuesto a quedarse? Sí. Amén. Espero que no lo haga por mí, sino por la palabra de Dios, que merece lo mejor de nuestro tiempo. Amén, hermanos. Por cierto, la palabra de Dios merece lo mejor de nuestro tiempo. De todas maneras, si estuviéramos viendo el partido de la final, hasta penales queremos, ¿verdad, hermanos? Entonces no hay problema. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Hoy estaremos estudiando el versículo 11 al 21, pero para iniciar vamos a leer los primeros 4 versículos. Segunda de Crónicas 36, 11. Sí. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. En esta mañana quiero compartir un mensaje que hemos titulado El tiempo de la paga. El tiempo de la paga. Llega un tiempo en la vida en el cual Dios paga. Amén, hermanos. Como dice un dicho, hermano, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen. Sigue moliendo. Llega el tiempo de la paga. Llega el tiempo en el cual Dios dará a cada uno la retribución por sus obras. Y créame que esa retribución, hermano, es justa, porque Dios es justo. Y llegará en el tiempo por Él establecida. Entonces, hermano, el tiempo, la paga en el cual Dios se manifiesta y hace valer su justicia, hace evidente su justicia una vez más, es algo que llegará a nuestra vida. Cuando nosotros leemos historias como esta que estamos analizando, 2 Crónicas 36, nos dolemos, hermano, y yo creo que eso es lo mínimo que debiera producirse en nosotros, dolor, sino hasta indignación, hermano, al ver cómo el hombre endurece su vida, cómo el hombre endurece su corazón para darle la espalda a Dios. Historias como estas, hermano, nos deben doler. Nos debe doler, hermano, porque nos muestra cómo el hombre, y como veremos más adelante, hermano, durante el desarrollo del mensaje, eso nos demuestra cómo el hombre puede ser despojado de todo a causa de su pecado, hermano. El pecado despoja, el pecado quita, hermano. El pecado mete al hombre en una condición de ruina. Y es algo que todos nosotros tenemos que tomarnos muy en serio. Hermano, no se meta a coquetear con el pecado. No se meta a jugar con el pecado, hermano. Porque el pecado termina robando todo. Amén, hermano. Uno de los ejemplos, hermano, que nos da la palabra de Dios es el adulterio, por ejemplo. Dice la palabra de Dios que por el adulterio el hombre es reducido a un bocado de pan. A un bocado de pan. Dígame usted, hermano, si un bocado de pan sacia, no sacia. ¿Verdad que no, hermano? O sea, si usted tiene buena hambre, si usted tiene mucha hambre, hermano, después de la jornada de trabajo, o le pasa en la noche, como a veces nos pasa, ¿verdad, hermano? Que estamos con esa hambre, que abrimos la refri y estamos diciendo, Dios, que se haga el milagro. A ver, hermano, que haya algo listo. Hermano, cuando uno tiene hambre, hermano, bendito Dios por el pedacito de pan que tenemos. Pero, hermano, muchas veces hay un pedazo muy pequeño, eso no nos sacia. No sirve para mucho, ¿verdad que no, hermano? Comemos ese pan y seguimos con hambre, hermano. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios cuando la Biblia dice que el hombre recibe un bocado de pan que llega a su mínima condición?
que no va a significar mucho, que va a perder todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado roba. El pecado induce a la ruina. El pecado conduce a la perdición, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de las historias de la palabra. Y por eso es importante, y insisto en esto, hermanos, que todos nosotros nos mantengamos en la palabra, hermano, porque la palabra de Dios es como un espejo. Amén, hermano. O sea, ahí encontramos historias que nos sirven de espejo. Esto puede pasarme si desobedezco a Dios, o esto puedo recibir si obedezco a Dios. Porque en la Biblia hay historias tristes, pero en la Biblia también hay muchas historias de gozo. Amén, hermano. En la Biblia hay historias de dolor, pero también en la Biblia hay historias de bendición. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que, y hermanos, reitero lo que he mencionado, que historias como esta, lo que ocasiona es dolor al alma, hermano. Lo que hace es cargar el corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, uno mira lo que puede perder a causa del pecado. Y, hermano, le reitero, el pecado no es algo con lo cual se puede jugar. Y si usted está jugando con pecado en esta mañana, usted está jugando un juego muy peligroso. Le reitero, el pecado no es algo con lo cual usted puede jugar. El pecado en cualquier momento le va a traer la paga. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tiene sus consecuencias y son muy serias. Las consecuencias del pecado son dolorosas, muy dolorosas, hermano. Y reitero, el pecado puede llegar a ocasionar que se pierda incluso aquello que se ama. Claro que sí, se puede llegar a perder aquello que se ama. Cualquiera de nosotros pensaría que con tanto que ha aprendido el hombre, que con tanto aprendizaje que ha tenido la humanidad, y que tiene, hermano, de las consecuencias de haberse apartado de Dios, de las consecuencias de vivir conforme a su mente natural, de las consecuencias de vivir conforme a sus pasiones carnales, cualquiera diría, con tanto que el hombre sabe, el hombre va a cambiar, pero no es así. Yo dije en la lección de escuela dominical a mi clase, hermano, que el problema de esta iglesia y el problema de la mayoría de las iglesias que yo conozco no es conocimiento, sino desobediencia. Las iglesias conocemos, pero no obedecemos, hermano. Y yo creo que ese es el problema de la humanidad hoy en día, hermano. Se sabe lo que Dios pide, se sabe lo que Dios demanda, pero no se obedece a Dios. No se sigue su palabra. Y le digo, hermano, no es así. O sea, la gente no quiere seguir a Dios, la gente no quiere volverse a Dios. Desde el mismo instante, desde el momento, hermanos, de la caída en el huerto del Edén, vemos que el hombre pierde todo a causa del pecado, pero no aprendió. No aprendió, o sea, el hombre no aprendió. Perdió todo a causa del pecado. Perdió la comunión con Dios, perdió la vida eterna y perdió la vida en este mundo, porque Dios cuando hizo al hombre lo hizo eterno. Dios no planeó la muerte para el hombre. Pero por el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Es decir, el hombre pecó, muere. Si no hubiera pecado, no hubiera habido muerte. No hubiéramos tenido la palabra muerte en el diccionario. ¿Se imagina? Algo que nos causa tanta cosa. No. Si el hombre pecó, se hizo merecedor de la muerte. Perdió la vida en este mundo. Perdió la vida eterna. Perdió parte del plan perfecto y santo de Dios. Y reitero, hermano, todo esto se dio por causa del pecado, por haberle dado la espalda a Dios. Y bueno, el tiempo comenzó a pasar. Generaciones fueron levantándose, no solamente Adán y Eva, sino sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y cualquiera pensaría que con la escuela que estamos teniendo, ¿por qué? Porque, hermano, si yo en el pasado o del pasado aprendo que si usted desobedece a Dios le va mal, y ese aprendizaje viene a causa de algo que yo hice en el pasado, o ese aprendizaje viene a causa de algo que alguien más que no soy yo hizo en el pasado, vaya, lo más inteligente es decir, si yo hago lo mismo me va igual. Amén, hermano, ¿estamos de acuerdo? Sí. Cualquier persona sensata lo diría, ok, mira, yo en el pasado tomé esta decisión, me equivoqué, me fue mal. Bueno, ahora en el presente no voy a hacerlo, ¿por qué? Porque me vuelve a ir, ¿qué? Mal.
En el pasado, tal persona hizo tal cosa, le fue fatal. Perdió su familia, perdió el respeto de sus hijos, perdió su trabajo, perdió sus bienes materiales, perdió sus posesiones, perdió su dinero, perdió todo, perdió su honor, terminó en vergüenza. Bueno, él hizo esto, en el presente yo no voy a hacerlo porque me va igual. Pero muchos hacen caso. No. Y las generaciones fueron creciendo y la tierra fue poblándose y poblándose y poblándose. ¿Y usted cree que el hombre cambió? No. En los días del diluvio, allá en Génesis capítulo 6, dice la palabra de Dios que cuando Dios miró al hombre, miró que todo designio del corazón del hombre era hacia lo malo. Todo. Mire, yo cuando veo eso, yo digo, Dios, por cualquier lado que tú mirabas en la tierra y había ser humano, ahí había pecado. Y había intención de pecar. Y había maquinación para pecar. Y había intención de apartarse a Dios y ofender su santidad. Por todo lado, dice que el corazón del hombre era inclinado hacia lo malo. ¿Aprendió el hombre? No, el hombre no aprendió. A pesar de todo lo que había perdido, la maldad siguió aumentando. No se apropiaba la vida, el aprendizaje de la paga del pecado, sino que el hombre en su terquedad y en su necesidad quería hacer, se iba apartando más y más de Dios. Pero hermano, ¿no es acaso lo mismo que vemos hoy en día? Hoy en día se continúa con el mismo comportamiento. Hoy en día se continúa con el mismo comportamiento. Se sabe que el pecado trae problemas y consecuencias terribles. Porque muéstrame una sola persona que haya pecado y le haya ido bien. No la hay. Ahora, no me diga bien bajo su apreciación, dígame bien bajo la apreciación de Dios. Porque si el hombre para justificar su pecado inventa cualquier cosa, ¿verdad? El hombre peca, y no hablemos de otros hombres, hablo de usted y hablo de mí. Yo peco, yo hago algo que ofende a Dios, pero Richard, sí, pero, ¿cuál pero? No hay pero que valga. Es pecado. Amén, hermano. Aunque yo coja una brocha y quiera barnizarlo, es pecado. Es pecado. Como dice aquí el versículo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Verdad que sí? Cámbiale el vestido, sigue siendo mona, sigue siendo mona. Cambie su pecado de color, sigue siendo pecado. Revístalo de excusas, sigue siendo de pecados. Busque culpable, sigue siendo su pecado. Su pecado, no el de otros, su pecado. Y le planteo la pregunta nuevamente, ¿aprendió el hombre de Dios? No aprendió. No aprendió. Y esa conducta reiterada de maldad y esa conducta reiterada de apartarse de Dios continuó. Hoy se sigue con el mismo comportamiento y se sigue con las mismas consecuencias terribles. Sin embargo, el hombre no busca cómo apartarse del pecado y volverse a Dios, al único que le puede dar vida y seguridad. El hombre sigue actuando sobre la dureza, sobre la base, de la dureza de su corazón. Y con esa terquedad que se da por tener, como dice la palabra de Dios, el entendimiento entenebrecido. El hombre peca y piensa que está mal. Que está bien, y no se da cuenta que está mal. Y peca y sigue pensando que está bien, cuando no se da cuenta que está mal. Porque su mente está saturada de maldad. Su mente está saturada de tinieblas y está bloqueada al conocimiento de la verdad. Solamente con una apertura a la voz del Espíritu Santo es que esa persona puede comprender que está mal y se va a volver al Señor con todo su corazón. Y ahí va a entender los cambios que tiene que hacer. ¿Pero ha cambiado el hombre? No, no ha cambiado. Y lo que en el pasado le pagó mal, hoy le va a pagar mal. Y lo que hoy le paga mal, mañana le va a pagar mal. Y lo peor es que si el hombre no cambia, eternamente la paga de su pecado la tendrá que vivir. Pero el hombre no ha cambiado. El hombre no ha cambiado.
Miremos el comportamiento de Sedequías, hermano, y de lo que lo rodeaban. Hermano, algo que no podemos olvidar y algo fundamental es que él tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Amén, hermanos. Tenía apenas 21 años cuando comenzó a reinar. 21 años, toda una vida por delante. Amén, hermanos. 21 años, toda una vida por delante. ¿Se imagina usted lo que es llegar a ser presidente con 21 años? Hoy en día nosotros tenemos al presidente, creo, al tercer o quinto presidente más joven de América Latina, con 30 y tantos años. ¿Se imagina usted lo que es comenzar a reinar a los 21 años? Toda una vida por delante. Toda una vida por delante. Una vida en la cual pudo honrar a Dios, una vida en la cual pudo glorificar a Dios, una vida en la cual pudo apartarse de los pecados de sus padres, de sus antecesores, una vida en la cual podía volver la gloria a Jehová en medio de Jerusalén, en medio de su pueblo, y Dios lo escogió a él con ese fin, una vida por delante. Él tuvo la oportunidad de vivir una vida en obediencia a Dios, hermano. Él tuvo la bendición y la oportunidad de hacer uso de su voluntad y escoger lo correcto. Por cierto, el mismo derecho que usted y yo tenemos. Estamos aquí, podemos hacer uso de nuestra voluntad. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí porque lo obligaron? Levante su mano. ¿Verá que no? Espero que no. Amén, hermano. Y como dice un amigo mío, a la fuerza con mucho gusto, ¿verdad? No estamos aquí porque nos obligaron. Estamos aquí porque quisimos estar aquí. Amén, hermanos. Usted escogió estar aquí esta mañana. Usted escogió estar aquí. Y doy gracias a Dios también por hermana Luz que nos acompaña esta mañana. Y por nuestra hermana misionera Maureen Reyes. Maureen cada rato viene, amén, ¿por qué? Maureen y Luz va camino a Nicaragua. Camino a Nicaragua el martes, ¿verdad? Y Maureen vino a Costa Rica y luego va camino a Panamá y luego viene a Costa Rica y después a Perú, después entonces es internacional la mujer, ¿ok? Qué bueno. Estamos aquí porque queremos, amén, hermanos, por nuestra voluntad. Es decir, lo que quiero comunicarle es que usted por su voluntad escoge agradar a Dios o desobedecerle. Usted por su voluntad, usted va a tomar una decisión en esta mañana. ¿Vivo el resto de mi vida que me queda para Dios, buscando la bendición para mi vida? ¿O salgo de este culto diciendo, muy bonito, muy rico todo, pero no es para mí, yo puedo vivir como quiero? Usted tiene el derecho a escoger. Pero sepa que lo que usted escoge, al escoger usted lo que hace, usted va a estar escogiendo la paga por lo que va a hacer. Y lo vemos en la vida de Sedequías, lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Entonces, hermano, Sedequías hizo dos cosas que terminó afectándolo y por ende afectando también al pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Amén, hermanos. Es decir, voy a explicarlo de esta manera. No era que este hombre, hermano Sedequías, tenía que hacerle caso a Jeremías. Es que no era Jeremías, era Dios el que hablaba por medio de Jeremías. ¿Están de acuerdo conmigo? Era un profeta de Jehová. Pero Sedequías pasaba por alto la voz de Jeremías. No quería, en otras palabras, nada que ver con Dios. Y hermano, lo que dice el versículo 13 es una clara evidencia de cómo el hombre y por qué el hombre sigue metiéndose en graves problemas por endurecer su corazón. Vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, es decir, no guardó su palabra, ¿cierto? O sea, le traicionó. Había un pacto que él pasó por alto, pero eso es tema de otro mensaje. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. En palabras muy sencillas, él dijo, no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. Lo que quiero llamar su atención es esto, lo que permitamos que se arraigue en nuestro corazón y lo que hagamos con eso, que permitimos que quede allí, es lo que va a marcar la diferencia.
en cuanto a si vamos o no a buscar a Dios y serle obedientes. Usted en esta mañana está recibiendo la palabra de Dios. ¿Usted la cree y la practica? ¿O la cree y la olvida? ¿O ni siquiera la cree? Pero lo que usted hace con el mensaje de Dios es lo que usted va a marcar, lo que usted hará con su vida. Y quiero repetírselo nuevamente, lo que usted hace con la palabra de Dios es lo que va a marcar lo que usted va a hacer con su vida. Si usted sigue la palabra de Dios, usted está escogiendo el bien para su vida. Pero si usted se olvida la palabra de Dios, usted está escogiendo el mal para su vida. Lo que usted haga con la palabra de Dios va a marcar su vida. Resulta interesante una palabra aquí utilizada, es la palabra obstinó. Dice la Biblia claramente, y obstinó su corazón. A mí no me gusta usar la palabra obstinado, porque es muy fuerte, ¿verdad, hermano? Es muy fuerte, pero está en la Biblia. Obstinó su corazón. Alguien obstinado, y estaba buscando la definición en internet, dice que alguien obstinado es aquel que se mantiene en sus ideas, opiniones o deseos, aún en contra de razones convincentes. Es decir, yo sigo creyendo lo que creo, yo quiero hacer lo que quiero hacer porque no me interesa lo que usted diga, para decirlo decentemente, ¿cierto? Como que usted le diga a sus hijos, mira muchacho, amor, no me gustan esas amistades con las que andas, no me gustas que andes con drogadictos, porque el que anda con lobos, aullar aprende. No mami, yo jamás voy a terminar en drogas. Generalmente, ¿dónde terminan? ¿Dónde terminan? Dígamelo. Drogas. Drogas. Hijo, no tome licor, no tome nada de licor, hijo, apártate de licor. No, mami, usted es muy radical, yo me tomo una cervecita, 2 cervecitas. Generalmente, ¿dónde termina esa gente? En el alcoholismo. Obstinados, cerrados, tercos. Esa fue la actitud del rey Sedequías. Se obstinó, dice la palabra de Dios, se obstinó en su corazón para no volverse a Jehová. Dijo, no me hablen de Dios, no quiero nada con Dios, yo no me voy a volver a Dios. Se obstinó. Jeremías llegaba con el mensaje del Señor a Sedequías. Sedequías tenía la oportunidad de humillarse delante del Señor, de aceptar que estaba mal, y con todo seguía endureciendo su corazón. Clásico de la humanidad, ¿verdad que sí, hermanos? Y lo peor es que ocasionaba que los que estaban con él siguieran su ejemplo. Versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Permítame preguntarle algo con el respeto que usted se merece. ¿Cómo usted va a pedirle a alguien santidad si su vida no es santa? ¿Cómo va a permitirle usted a sus hijos, a prohibirle a sus hijos que hablen mal si usted habla mal delante de ellos? ¿Cómo le va a permitir usted, le va a prohibir a sus hijos que digan vulgaridades en su casa si usted es un vulgar? ¿Cómo le va a pedir usted disciplina a sus hijos si usted no es disciplinado? Lo que pasó con Sedequías fue que instauró un sistema de pecado en Jerusalén, contrario a Josías. ¿Se recuerda con Josías cuando era muy niño, que puso en orden la casa de Jehová? Ahí, como decimos, hermano, no quedó muñeco con cabeza. Amén, hermano. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Usted está con Dios, vive. No está con Dios, hasta luego, se va a este mundo, punto. Hermanos, tenemos testimonio en la palabra de Dios de reyes, y no recuerdo si fue Josías, tal vez el mismo, que mandó a desenterrar los huesos de los falsos sacerdotes y los quemó, diciendo, ellos no son ni dignos que sus huesos estén en la tierra prometida. Pero Sedequías aceptó lo malo. ¿Y qué produjo? Que todos los que estaban alrededor. Otra cosa que nunca podemos pasar por alto es el amor de Dios.
Vea lo que dice versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Amén, hermanos. Voy a explicarlo. A pesar de que pecaban, Dios constantemente le mandaba mensaje, le mandaba palabra, porque Él tenía misericordia a su pueblo y a su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y ya no hubo más, o ya no hubo remedio. Presta atención en esto, hermano. Dios no se olvida de los suyos. Aquí se presenta como el Dios de sus padres. Siempre ellos tuvieron acceso al mensaje de Dios. Constantemente, por medio de sus mensajeros, Dios les enviaba la palabra con la intención de que se volvieran de sus malos caminos. Hoy en día, hermano, el mundo tiene la palabra de Dios. Sí, hay lugares donde aún no ha llegado la palabra de Dios. Hay lugares donde tenemos que llegar como iglesia del Señor. Somos responsables de llegar con el mensaje, hermano. Pero hay lugares donde está la palabra de Dios presente y el hombre la sigue pasando por alto. Es lo mismo que hizo Sedequías. Pero ¿por qué Dios hacía esto? Bueno, la Biblia dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¡Ja! Pecadores, sí. Rebeldes, sí. Pero Él los amaba. Amén, hermanos. Él los amaba. Lo mismo que pasa hoy en día. El hombre sigue rebelde, sí, pero Dios lo sigue amando. El hombre le sigue dando la espalda a Dios, sí, pero Dios lo sigue amando. Y dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dios fue misericordioso antes de Sedequías, Dios fue misericordioso con Sedequías, Dios fue el misericordioso con el hombre hoy en día, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es el mismo Dios que tuvo misericordia por usted que me escucha, por todo el mundo, y envió a Cristo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No diga que Dios no tiene misericordia por usted. No diga que Dios no tiene amor por usted. No diga que usted no busca a Dios porque Dios le ha dado la espalda. Siempre, siempre, siempre Dios le ha amado y ha tenido misericordia por usted y le ha estado esperando. Al igual que con Sedequías y con todo Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo? Le dio la espalda. Lo mismo que hace el mundo hoy en día. Ante esto hay una realidad. Dios pone un hasta aquí. Lo hizo con Israel y lo hará con cada uno que lo rechace. Llegó el momento en el cual la ira de Dios subió y dice la palabra y no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Póngase a pensar qué debe hacer el hombre. Póngase a pensar conmigo, ¿qué debe hacer el hombre para que ya lo que Dios le está ofreciendo no le funcione? Subrayo esto, no es que no funcione el remedio de Dios, es que ya no funciona para el hombre. Porque cuando era el tiempo para que funcionara, el hombre le da la espalda. Pero llega el tiempo en el cual dice, no más. No más. No más. No hay remedio, no quieren. Le mando la palabra, le mando el profeta, les tengo misericordia, les tengo amor, pero no quieren. Hasta aquí. No más remedio. Y qué terrible las consecuencias, hermano, del pecado. Vea lo que pasó con Israel y ya vamos terminando. Leemos este versículo, doy unas 6 ideas nada más y terminamos. Versículo 17 al 21. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella. Hermano, el tiempo de la paga. Amén, hermanos. El tiempo de la paga.
sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años pasaron como consecuencia de su pecado, de haber menospreciado la palabra de Dios. 70 años en que fueron cautivos, llevados fuera de Jerusalén. 6 cosas muy puntuales y termino. Número 1, no menosprecie la palabra de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. Número 2, no menosprecie a los mensajeros de Dios. Hay quienes escuchan a los del mundo más que a los de Dios. No menosprecie los mensajeros de Dios. En tercer lugar, no trate de jugar ni con Dios ni con su misericordia. No trate de jugar ni con Dios ni con su misericordia. Dios es el que dice, ya no hay remedio, no es usted, es Dios. No trate de jugar ni con Dios ni con su misericordia. Esto es engañarse. Esto es un total engaño. En cuarto lugar, no contamine lo que Dios ya ha santificado. No contamine lo que Dios ya ha santificado. Los sacerdotes contaminaron todo lo santo. Los sacerdotes hicieron escarnio de la santidad de Dios, contaminando todo lo que Dios había consagrado para su servicio. No contamine lo que Dios ya ha santificado. Como hijos de Dios hemos sido santificados para una vida que le glorifique. En quinto lugar, siga el liderazgo correcto. Mantenga su mirada en Cristo. Sedequías falló, los sacerdotes fallaron, el pueblo falló. Pero nadie obligó al pueblo a apartarse de Dios. Fue el pueblo el que tomó la decisión de apartarse de Dios. Escúcheme bien, aunque todos abandonen a Cristo, usted siga con Cristo. Usted siga con Cristo. Y finalmente, y por favor, de corazón se lo digo, si Dios le habla, reaccione. No sea obstinado. Si Dios le habla, reaccione. Puestos en pie para orar, hermanos. Padre amado, Señor. Oh Dios, qué tremendo ejemplo el que tenemos en Sedequías y en su generación perversa, Padre. Qué tremendo ejemplo de obstinación y lo que esto conduce. Oh Dios, ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a agradarte en todas las cosas. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, ya para terminar, dicen, pastor, qué va, la palabra de Dios ha penetrado mi vida, yo estoy tomando decisiones, ya he tomado decisiones que me alejan de ser obstinado y quiero vivir para mi Dios? ¿Cuántos levantan su mano como un testimonio de esto? Gloria a Dios, muchas manos levantadas, gloria a Dios. No juegue con el pecado, no juegue con la misericordia de Dios, no juegue con el amor de Dios, no juegue, es muy peligroso, no juegue. Tal vez hay alguien esta mañana que me dice, pastor, yo no tengo a Cristo como mi Salvador personal, yo no le tengo a Él como el Señor y Rey de mi vida, pero en esta mañana yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no quiero pasar una eternidad separado de Dios, como lo mencioné en el mensaje, que es la paga eterna de nuestro pecado. ¿Nos permitiría guiarlo con la Biblia al conocimiento de Cristo? ¿Hay alguien que levanta su mano y me dice, pastor, yo necesito salvación en esta mañana? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? ¿Levantarías tu mano? ¿Levantarías tu mano? Pastor, yo necesito salvación en esta mañana. ¿Levantarías tu mano? Todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios si es así. Pero si hay alguien que necesita salvación, levanta tu mano. Levanta tu mano.
Señor, glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza en las naciones, Dios, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Salvador. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vidas limpias, vidas que te glorifiquen y vidas que caminen bajo la sombra de tu Santo Espíritu, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a venir esta tarde a las 5 y recibir más de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.